Hola, papitos, espero que todos se encuentren muy bien. Un fraternal saludo por parte de la institución Santa Juana del Estonac. Hago esta presentación virtual para hacer un mensaje más extensivo y más desde el componente del ser, para que al menos desde su hogar pueda escuchar mi voz y pueda ver mi fotografía en video, para que sepan ustedes quién va a ser la servidora que este año 2026 va a acompañar a los grados cuarto en la asignatura de lengua castellana e inglés. El requerimiento del video es de manera voluntaria porque creo que en muchas ocasiones, por diferentes motivos, con muchos no nos hemos podido conocer de manera presencial al tener una macroestructura muy grande en nuestro colegio, y quise aprovechar la coyuntura para que este 2016, al menos por este medio, tengamos a manera de introducción cómo vamos a trabajar este año lectivo 2026. Afortunadamente, pues ya las niñas las conozco en su totalidad, a menos que sea usted un papá nuevo en la institución. Ya creo que la inmensa mayoría conoce mi estilo de trabajo, pero quiero dejar este video para que ustedes tengan claridad sobre diferentes procesos y diferentes situaciones también que se puedan presentar en este año 2026. ¿Listo? Entonces, soy Miss Lauren y este 2026 seré la profe de lengua castellana e inglés en grado cuarto y estoy muy emocionada de que trabajemos todos juntos. ¿Qué vamos a ver en este pequeño video? Vamos a hablar primero sobre cuáles van a ser los medios de comunicación que debemos tener en caso que tengamos dudas, sugerencias, requerimientos específicos. Luego hablaremos sobre las dinámicas de las clases. Posteriormente abordaré conceptos importantes sobre ámbitos conceptuales del primer periodo, qué es lo que vamos a ver este primer periodo. Posteriormente hablaremos sobre el material escolar y el uniforme. Seguidamente abordaré el tema de rutinas y hábitos escolares. Posteriormente hablaremos sobre la metodología de la clase. Y último, abordaremos algunos conceptos importantes para que apoyemos a las niñas en la casa. Bueno, los medios de comunicación oficial de la institución Santa Juana del Estonac son los siguientes. El primero es el Classroom, que es el medio de comunicación por donde yo siempre les envío lo que hacemos en clase y las diferentes solicitudes y necesidades que tenga con ustedes en el proceso de acompañamiento de estas dos asignaturas. De la misma manera, si usted necesita escribirme por cualquier situación, lo invito a que utilice el canal de comunicación oficial del colegio, que es mi correo, lauren.wild@cdm.edu.co. Usted me envía desde ahí su requerimiento y yo con muchísimo gusto, en la medida de lo posible, trato de responder con celeridad. El cuaderno de comunicador también lo pueden utilizar, solamente que este mecanismo es más lento por dos situaciones. Primera, porque no todos los días quizás tengamos clase. Y segundo, porque cuando yo llego al aula, debo enfocarme en atender a toda la población. Entonces, en algunos momentos tengo que hacer es un examen, debo enfocarme en escribir lo que tengo que hacer en el tablero y en muchas ocasiones ellas me llegan con el cuaderno y quieren que las atienda ya. Entonces, no puedo porque lo que debe primar en el momento en el aula de clase es la atención al estudiante y en muchas ocasiones las notas son considerablemente eh, extensas, de 1 a 2 páginas, entonces usted merece el respeto de que yo me siente, que le responda de buena forma, que le solvente su inconformidad o su solicitud, y en ocasiones en la presencialidad es un poco complejo para mí. Habrán otros profes que les sirve la metodología, pero si se trata de lengua castellana-inglés, o dirección de grupo de cuarto uno, les aconsejo que me escriban por medio de correo electrónico para que yo pueda darle una respuesta veraz, ya que ahí tengo mis planillas y tengo todos los soportes que se necesitan en caso dado que usted necesite algún tipo de aclaración frente al proceso de enseñanza y aprendizaje. De la misma manera, también contamos con citas presenciales 2 miércoles al mes,
se van a estipular y en la página se indican cuáles son esos horarios de atención. Entonces, si usted necesita hablar conmigo presencialmente porque me quiere conocer, porque desea hablar conmigo, tener ese contacto humano, porque ve que lo que necesita decirme es de manera personal e intransferible, solicíteme por correo una cita. Yo sí tengo disponibilidad, con mucho gusto se la doy y usted puede venir ese día sin ningún inconveniente en los horarios establecidos, únicamente. Bueno, entendido este componente, hablemos sobre las dinámicas de las clases. Las clases son presenciales, es decir, la estudiante debe ir al colegio en los horarios establecidos. Este año no tenemos día 1, día 2, día 3, día 4. Si el lunes es festivo, no tenemos clase y no hay otro espacio para recuperar ese momento. Eso fue una decisión administrativa y una decisión que se tomó también con base a una encuesta institucional donde se contó con su punto de vista y se llevó al consejo académico y consejo directivo y se tomó la decisión que para este año 2026 el horario va a ser lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sin los días como se manejó el año pasado, porque se generaban muchas confusiones frente a qué cuadernos y qué cosas debían llevar las estudiantes. No, de la misma forma, si ustedes necesitan saber qué se hizo en clase, porque ese día su hija no vino, yo, Lauren White, en español e inglés, siempre en el Classroom, esa noche, después de la clase presencial o al día siguiente máximo, siempre envío lo que se hizo en clase y escribo un breve feedback. ¿Qué significa feedback? Un breve resumen diciéndoles qué se hizo en clase para que los papás sepan qué se trabajó y a la vez realicen las tareas cuando no asisten de manera presencial. Esto es muy importante que lo tengan presente. El hecho que la estudiante no vaya al colegio por X o Y circunstancia no la exonera de su responsabilidad académica. Y es muy importante que sepan que las tareas no son de un día para otro. El año pasado yo dejaba una tarea y más de una llegaba a la casa con los pelos de punta, pero ¿cómo es posible que la profesora Lauren deje esta tarea? Hombre, si estamos cansadas y trabajamos y no tenemos tiempo, yo las entiendo y los entiendo. Y quiero darles ese parte de tranquilidad desde el inicio del año que las tareas de español e inglés, cuando las deje, porque no siempre dejo tareas, hay veces que nos toca esforzarnos y nos toca sentarnos a trabajar con ellas fuertemente, sobre todo en lengua castellana porque es una materia disciplinar, pero hay ocasiones en que la profe dice, oiga, bajémosle un poquito porque las niñas también merecen descanso. Entonces trato de mediar, pero es importante que las tareas en la casa también tengan un proceso de acompañamiento. No es para que las hagan esa noche inmediatamente. Ustedes organizan sus hábitos de estudio en la casa y tienen ustedes los momentos para que el fin de semana, ya sea sábado, sea domingo o en cualquier momento, se siente una vez a la semana y se ponga al día con las actividades que hace la estudiante. Si no le alcanzó el tiempo dentro del aula de clase, fue porque se distrajo, se puso a hablar, bueno, cantidad de situaciones que ustedes en la casa mediarán sobre las responsabilidades que ellas tienen en la escuela. Pero las tareas tienen un plazo máximo de 8 días para su desarrollo, porque si se sigue postergando con más tiempo, después van a tener dolores de cabeza para el cumplimiento del trabajo. Tercero, las excusas deben estar avaladas por la coordinadora. Primero la llevan a la coordinación. Si la cordi se demoró un día, 2 días, 3 días en firmarle, no se preocupe. Lo importante es que ella le firme y cuando la excusa ya esté firmadita, sea 1, 2 o 3 días por lo que haya pasado, me la presenta y no hay ningún tipo de inconveniente. Pero lo importante, si es que queden claras, que las excusas deben tener una validez previa en coordinación académica. Bueno, este año cuento con una gran fortuna y es que voy a enseñarles 2 asignaturas. Quiere decir que las voy a poder conocer más. El año pasado tenía 9 salones a mi cargo y eran más de 400 estudiantes. Este año voy a tener cargos cuartos y quintos, entonces eso me va a favorecer porque tengo 150 estudiantes menos y voy a poder acompañarlas y conocerlas muchísimo más.
Además que tenemos una intensidad horaria de 6 horas a la semana con cada uno de los grupos, lo cual me va a permitir conocerlas a ustedes y a ellas, por supuesto, de una manera más cercana. Para el caso de lengua castellana, los ámbitos conceptuales son los siguientes. Hablaremos primero sobre los impactos de los medios de comunicación. Seguidamente abordaremos componentes importantes con lecturas para ayudarlas a ellas a redactar de manera coherente textos narrativos e informativos con diferentes estrategias. Tercero, aprenderemos signos de puntuación, normas de ortografía que son muy importantes. También reconocimiento de categorías gramaticales como el verbo y el adjetivo, que son componentes fundamentales de la gramática. Y adicionalmente tenemos un plan lector. Entonces, el año pasado solamente alcanzamos a leer un libro que era el de cuentos de los hermanos Grimm y teníamos un segundo que se llamaba Cuentos para reír y asustarse un poquito. Yo no corro por correr, ni tampoco me gusta embutirles contenido perdón por la expresión coloquial, pero me gusta que las cosas sean despacitas y bien hechas. Entonces, ya terminamos el libro de cuentos de los hermanos Grimm y tenemos uno que ya adquirimos que se llama Cuentos para reír y asustarse un poquito. Ese es el libro que vamos a utilizar este primer semestre. La próxima semana ya les voy a decir cuál es ese segundo libro que vamos a utilizar para el segundo semestre del año 2026, si el tiempo nos da. Pero por el momento no vamos a comprar más libros, sino vamos a tener el que tuvimos en tercero. Entonces me van a preguntar, profe, es que mi niña está este año nivelando grado cuarto en el primer periodo, ¿qué hago? En ese caso tiene dos opciones, o comprar el libro que el señor va a ir a venderlos al colegio, también les voy a decir cuándo y en qué momento lo va a hacer, para que lo compren, o si lo votaron deben adquirir nuevamente el libro, o en su debido defecto pues le sacan fotocopia, aunque considero que es más práctico y económico comprar, para que ustedes tengan claridad sobre ese aspecto. Y en número 6, temas de normas de ortografía, que estaré revisando ya un poco más detalladamente para ver cómo estamos redactando, el uso de las mayúsculas, los signos de puntuación, el uso de la B, la V, etc. Entonces, con referencia a lengua castellana, eso es lo que vamos a ver este primer periodo y es lo que voy a evaluar en la evaluación trimestral. Los aprendizajes de este periodo te ayudarán a mejorar en tu lectura y escritura. Ánimo en este primer periodo, les envío a todos ustedes y a cada una de las niñas. En el área de inglés, que no ha sido explorada desde mi perspectiva profesional, porque el año pasado estaban acompañados por la profesora Dilma, me hizo hacer un pequeño replanteamiento. Vamos a hacer un stand-by de no hacerle caso a estrictamente al inicio de lo que se debe enseñar en grado cuarto, sino que voy a hacer una prueba de diagnóstico. En esa prueba de diagnóstico voy a mirar si ellas se saben, uno, decir los greetings and farewells, que serían en este caso los saludos y las despedidas, como goodbye, see you later, good morning. Vamos a hacer un sondeo de qué tanto realmente ellas la saben. De la misma forma, voy a hacer un diagnóstico para mirar si saben utilizar los pronombres personales, I, you, he, she, we, they, y si lo saben utilizar con el verbo to be. ¿Sí? Entonces, en ese diagnóstico me demoro unos 15, 20 días, también con una serie de comandos. Luego hago un quiz, una evaluación, y a partir de lo que yo mire en ese diagnóstico, voy a mirar si ahí sí ya puedo arrancar con los temas propios de cuarto, que en este caso, ya analizando ese panorama de los ámbitos conceptuales 1, 2, 3 y 4, puedo entrar con el quinto, y incluido el quinto, entro al sexto, que en este caso es enseñarles a ellas a sumar y a restar en inglés. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en cuarto se deben enseñar los números del 100 al 1000. Entonces, si yo ya sé las estructuras básicas de los ámbitos conceptuales mencionados, ya puedo empezar a tener con ellas una serie de speaking, de conversaciones con ellas de forma directa. Luego también aprenderemos a decir la manera funcional, no la manera ortodoxa de cómo se enseña la hora en inglés, what time is it, y utilizaremos ya en el último momento del periodo un énfasis muy importante sobre el manejo del verbo to be en present tense, en tiempo presente. Eso es básicamente lo que vamos a ver el primer periodo en inglés, ya teniendo en cuenta estos lineamientos. Más adelante en el segundo periodo, miro si le subo un poquito a la intensidad, si necesito todavía realizar ajustes o no. En el tema de inglés,
Actualmente estoy desarrollando una tesis doctoral, sobre todo con el manejo de las herramientas TIC. Entonces, en casa ellas van a tener diferentes juegos, actividades gamificadas que yo voy a estar realizando constantemente y en su casa, sea desde el computador, inclusive desde un celular, ellas van a poder responder a estas actividades. Como el tiempo de inglés es tan corto y solamente es 2 horas a la semana, sí requiero que en casa trabajen muchísimo practicando y escuchando los videos y todos los juegos que deben mostrar en evidencia pegada en el cuaderno, clase a clase, que ustedes en casa me están colaborando también para que ellas continúen en ese aprendizaje continuo del inglés. Entonces, es muy importante, por favor, el acompañamiento y leer muy detenidamente las recomendaciones y las actividades que yo les envío para que hagan en casa en los tiempos que se necesitan. Bueno, aclarado el aspecto académico, miremos unos aspectos de forma también importantes. ¿Cuáles son los materiales y los uniformes? No ha salido todavía la lista oficial, pero para el caso de lengua castellana e inglés no se necesita mayor cosa. Cuadernos. Tenemos en el caso de español el cuaderno de caligrafía de tercero, ese nos sirve para que podamos seguir trabajando en cuarto. El cuaderno de español que sea de 100 hojas, grande, por favor, que sea grande, porque en algunos momentos cuando hacemos mapas conceptuales, mapas mentales, los cuadernos pequeños no me sirven. Entonces, por favor, que el cuaderno de español sea grande. El cuaderno de caligrafía, doble línea, como siempre lo hemos manejado. Recordemos que por norma institucional en lengua castellana escribimos en letra cursiva. No quiere decir que sea una camisa de 11 varas, pero sí es una política institucional. Entonces, la estudiante debe acostumbrarse a que la maestra escribe en el tablero en letra pegada y debo continuar con ese proceso que en muchas ocasiones se lleva desde preescolar y que es de cumplimiento hasta grado quinto. En caso dado que surja alguna situación con la letra despegada, debe surgir también una autorización por parte de coordinación para que tenga el aval de que la niña pueda escribir de manera script. Importante, por favor, revisen que lleven lápices, que lleven los utensilios de cartuchera, colores, borrador, regla y el libro del plan lector cuando se necesite. De la misma manera, es un útil para mí muy importante una botellita con agua, ya sea en el termo, en el botilito, donde sea, agua. Ellas consumen mucha energía y el cuerpo necesita constantemente agua. Me piden mucho permiso para ir al baño, entonces se pierde mucho tiempo y también lo utilizan muchas como una excusa para perder el tiempo en clase. Entonces, por favor, les recomiendo que las manden siempre con su botilito de agua. Con referencia al uniforme, sudadera los días que corresponden. Nosotros, ellas tienen un uniforme de gala con un jumper muy lindo. Entonces, por favor, la idea es que en la medida de lo posible tengan sus dos uniformes y que estén limpios. Recuerden que la humildad no es sinónimo de suciedad y en varias oportunidades, algunas niñas no las envían en óptimas condiciones y hay veces es un poco engorroso y vergonzoso al mismo tiempo estar llamando a la mamá y diciéndole, venga, lávele el uniforme a la niña, venga, peine a la niña, venga, lávele el cabello. Entonces, por favor, tenemos que ser muy cuidadosas con ese aspecto. Recomendación, revisar todas las noches que lleven sus materiales de clase y marcados, porque también la pelea campal en el salón es que ese lápiz es mío y me lo regaló mi tía que me lo trajo de Nueva York. Entonces, hay veces, cuando mejor tenemos las cositas marcadas, nos ayudan a nosotras a que los problemas y los conflictos tontos, que son por un lápiz, por un borrador, se puedan convertir realmente en un problema de difícil tratamiento al interior del aula de clase. Rutinas importantes en casa, papás. Revisar el Classroom semanalmente. No lo tiene que revisar todos los días en mi caso, una vez a la semana, pero hágalo bien hecho y léalo con detalle. 2. Buscar un día a la semana para acompañar las tareas y revisar todo el proceso de la estudiante. Les repito, yo no reviso las tareas de un día para otro. De hecho, ahora ya les voy a explicar la metodología, pero por favor, acompañe a la niña una vez a la semana en el desarrollo de las tareas de lengua castellana e inglés. 3. Estudiar los ámbitos conceptuales para la trimestral y los quizzes. Profe, ¿qué va a salir en la trimestral? Ya se lo dije hace unos instantes. 4. Mantener comunicación respetuosa y oportuna con la profesora.
no me ha pasado, pero de todas formas en algunos momentos uno ve noticas dirigidas a otros profesores con un lenguaje que a veces no es el correcto. Eh, yo soy una mujer que tengo convicciones muy firmes y me han escuchado y han leído mis mensajes, pero nunca he salido del plano de la educación. Entonces recordemos que es muy importante tener un trato amable con los funcionarios que trabajamos en la institución educativa. De mi parte siempre recibirán ese mismo respeto. De la metodología de la clase, el máster dice, y la política institucional, que mínimo un maestro debe sacarle 4 notas en el periodo a la estudiante. Ojo, son 4. Saber que es el 25%. Entonces, en este caso, yo lo aplico con los quizzes. Yo hago quizzes una vez terminado 1, 2 o 3 ámbitos conceptuales. Digo, es el momento de evaluar. Hago por lo general pruebas de selección múltiple para ayudarlas a ellas a mejorar el proceso y a entender cómo son las pruebas, a ver, y esto vale el 25%. Entonces, si hago un quiz, pues ese quiz vale el 25%. Si hago 2 quizzes, esos 2 quizzes suman el 25%. El orden de los sumandos no altera el resultado final. Entonces, en algunos periodos quizás podamos hacer 3, 4 quizzes antes de la trimestral, como habrán otras en donde les dio mucha lidia aprender sobre un tema en específico y solamente puedo hacer una. Entonces, para que ustedes lo tengan presente, que son 4 notas obligatorias. El docente no está en la obligación de sacar 8, 9, 10, 11, 12, 15 notas. Si al profe le rinde y si el profesor lo ve oportuno, está en su libre potestad de hacerlo, pero la política institucional es que son 4 notas. En el componente hacer es lo que la estudiante hace en clase y en su casa, en el cuaderno, las evidencias. Entonces, si son 10 actividades al final del ciclo, cuando yo vaya a revisar los cuadernos, entonces revisamos esas 10 y sacamos una sola nota. Listo, para que lo tengamos presente. La trimestral es un 20% y la autoevaluación, que está supeditada a lo que haya tenido como resultado en el saber, el hacer y el trimestral, vale un 25%. Ay, profe, es que es la autoevaluación y pues yo de todo saqué 1 y pues la verdad yo merezco 5 porque pues es mi nota. No, aquí tenemos que aprender a ser éticos y responsables y consecuentes con nuestros hechos. Si mi hija no hizo las tareas, no vino a clase, no participó, nunca prestó atención a las sesiones y en la trimestral me fue mal, pues yo debo ser consecuente. El cuaderno que hace referencia al hacer se califica una vez al mes con previo aviso por medio del Classroom. Lo mismo el tema de los exámenes. Yo todo lo escribo por Classroom, tarde o temprano, el mismo día o al día siguiente. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta que las tareas yo no las reviso para la otra semana. ¿Por qué? Porque el tiempo de clase no es para que la profesora se siente a calificar. El tiempo de clase es para que la profesora explique la sesión, aclare dudas y empiece a solucionar la cantidad de problemáticas que pueden surgir al interior del aula de clase. Entonces, si la profesora se pone a calificar las tareas, no le presta atención a las estudiantes, no explica la sesión en clase y no le presta atención al tiempo de aula dentro del salón. Y nosotras tenemos un horario laboral de 5 horas a la semana, todos los días, entonces no tenemos tiempo para sacar y calificar cuadernos aparte. Entonces, llega un momento que yo les dejo una actividad a veces al mes, les dejo un taller bien larguito para que ellas se sienten en silencio y trabajen, y ahí sí, una vez al mes, dentro del aula de clase, la profesora califica todos los cuadernos. En ese aspecto, la profe siempre les pega un papelito y en ese papelito dice si adquirió desempeño superior, si adquirió desempeño alto, si adquirió desempeño bajo y le dice el por qué sacó esa calificación. Yo destaco más en la evaluación cualitativa que el número, pero eso no quiere decir que no tenga una calificación cuantitativa. Me explico. Si la estudiante sacó superior, quiere decir que sacó 5. Si la estudiante sacó alto, quiere decir que sacó 4. Si la estudiante sacó básico, quiere decir que sacó 3. Y en mis asignaturas, si la estudiante sacó bajo, tiene 2, porque al menos vino al colegio, se sentó, me prestó atención y a pesar que pueda tener problemas en su casa, vino y le puso disposición en la clase. En mi caso y en mis asignaturas,
La única forma en que yo pongo un 0.1 o quizás un 1 es cuando la estudiante comete fraude o comete una falta en el manual de convivencia, para que ustedes tengan claridad de la forma en la que yo evalúo en mis áreas. Muy bien. Eso es con referencia a la metodología de clase y ya por último les voy a dar unos consejitos importantes que ustedes deben tener en cuenta. Si tu hijo tiene diagnóstico, tenlo actualizado. Lleven los documentos. No es que mi hija tiene un diagnóstico de este año, del 2020 en pandemia cuando estaba en transición y nunca más lo actualicé. No, mi responsabilidad es que la estudiante la lleven año tras año y lleve un diagnóstico, no me lo entreguen a mí, porque yo no soy la psicóloga. Se lo entregan a la psicóloga del colegio y la psicóloga del colegio es la que hace la actualización en el máster. Cuando yo voy a evaluar a la estudiante, a mí me aparece una manchita y esa manchita me dice, esta niña tiene tal diagnóstico, esta niña tiene tal trastorno, y ya con eso yo le hago internamente mis ajustes razonables cuando deben ser tenidos en cuenta. Y digo cuando deben ser tenidos en cuenta es porque hay estudiantes que tienen un diagnóstico, pero son funcionales en el área. Entonces, por ejemplo, la hiperactividad no le quitan que la estudiante pueda aprender a leer o a escribir, ¿sí? O un déficit de atención no quiere decir que la estudiante no pueda interpretar una pregunta escrita, ¿sí? Pues depende del diagnóstico, la profesora mira qué consideraciones tiene y de qué forma debo evaluar a esa estudiante de manera concreta. 2, enviar las notas por correo, respondo más rápido. Usted puede utilizar el cuaderno de comunicador porque a usted le encanta escribir, está bien, pero tenga presente que me voy a demorar un poco más porque el tiempo de clase es para la clase y no para responder situaciones administrativas. Sé respetuoso siempre por más estresado que te encuentres. Entonces, yo también salgo hay veces con esa cabeza así porque son muchas niñas y todas tienen muchas cosas que decir y hablar. Pero cuando me tengo que escribir a ustedes no puedo decirles en términos coloquiales, es que me tienen aburrida, me quiero pegar un tiro con un banano, los odio a todos. No, yo tengo que sentarme en mi casa después de que se me baje la emoción, la bilirrubina del día y decirles, estimados padres, pasa esto y esto y esto, quiero decirles que les tengo que decir tal cosa y bien, pero con un lenguaje respetuoso. Siguiente, sigan el conducto regular. El conducto regular es, primero hablen conmigo, porque es muy maluco que cuando tengan una dificultad con la maestra se vayan inmediatamente con la coordinadora o se vayan directamente con la rectora y ahí es cuando me van a decir, y ustedes hablaron con la profesora. Usualmente yo soy una persona muy tranquila y muy objetiva, pero también tengo carácter para tomar decisiones trascendentales cuando las tengo que tomar. Les pido por favor que si tienen alguna situación, particularmente con mis áreas, me las comuniquen inicialmente conmigo. Cuando ya veamos que la comunicación definitivamente usted conmigo no pudo, que esperamos que no sea el caso, se sale de control, pues ahí sí empezamos el conducto regular, que en este caso es la coordinación y ya después en instancias mayores que esperamos no pasen nunca a otras instancias, pero si las hay, sigue la rectoría y el consejo directivo. Muy bien. Y espera respuestas en tiempos oportunos. Si tú me escribes a las 10 de la noche, no esperes que yo te conteste a las 11:30 de la noche. Hay papitos que escriben a las 11, a las 12, a la 1, a las 2, a las 3 de la mañana. Entonces, tengamos prudencia. Si su tiempo de estudio son las 11 de la noche, tengan en cuenta que yo legalmente trabajo en una institución educativa desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde. Después de ahí no tengo por qué contestar, pero en muchas ocasiones lo hago porque es mi forma de organizar también mi práctica, pero no es una cuestión de obligatoriedad. Bueno, después de estas partes buenas, blandas y estrictas para manejar nuestro año escolar, espero que en los 60 años de la institución educativa Santa Juana del Estonac tengamos un año con mucha armonía y que al final de este ciclo podamos decir que terminamos nuevamente un año en compañía de la profesora Lauren en estas asignaturas tan bellas de lengua castellana e idioma extranjero. Un abrazo para todas. Hasta la próxima.